Vayamos a ver ahora los músculos del antebrazo. Estos son muy numerosos, ¿no? Y están distribuidos en tres grupos. Un grupo anterior, que principalmente estos músculos, la acción principal que van a realizar es de flexión de la muñeca y flexión de los dedos, además de la pronación, ¿no? Vamos a tener un grupo posterior que se va a encargar principalmente de la extensión de la muñeca y de los dedos, además de y algunos músculos supinadores, y el grupo lateral que también se encarga de la extensión y la supinación, ¿no? Vayamos a ver entonces el grupo anterior, que está, según Rubier, ¿no? Está distribuido en cuatro planos: un primer plano superficial, llamados músculos epitrocleares; un segundo plano formado por un solo músculo; y un tercer plano, también flexores; un cuarto plano formado por el pronador cuadrado. Vamos a ir viendo uno por uno cada uno de estos músculos. El grupo anterior de los músculos del antebrazo está constituido en un primer plano por los músculos epitrocleares. Se llaman músculos epitrocleares porque se van a insertar en la epitróclea del húmero. Es esta eminencia abultada que tenemos en la parte interna del codo, que sirve para la inserción de este primer plano de los músculos del grupo anterior del antebrazo. ¿Y cuáles van a ser estos músculos? ¿No? Uno, el pronador redondo; ¿no? Otro, el palmar mayor. Fíjense acá, este es el músculo palmar mayor, que además se va a insertarse en la epitróclea, se va a insertar en la base del segundo metacarpiano. Vamos a tener al palmar menor o palmar largo, que se inserta también en la epitróclea y distalmente en la aponeurosis palmar media, ¿no? ¿Qué más? Y vamos a tener al cubital anterior, también llamado flexor ulnar del carpo, que se insertará en la epitróclea y en el hueso pisiforme principalmente, ¿no? Entonces estos cuatro músculos formarán el primer plano superficial del grupo anterior de los músculos del antebrazo. Acá vemos la acción del palmar mayor, que es principal acción, es, aparte de ayudar a la flexión del codo, ayuda a la flexión de la mano, ¿no? De la muñeca. Tenemos al palmar menor, la acción principal que realiza es la flexión de la muñeca; y el cubital anterior, flexión de la muñeca y de una rotación medial o una aproximación o rotación cubital de la mano. El segundo y tercer plano está formado por los músculos flexores de los dedos, ¿no? En el segundo plano vamos a ver al músculo flexor superficial de los dedos. Este músculo, que tiene inserciones en el húmero, ¿no? Vamos a ver que tiene otro fascículo de inserción en la diáfisis del radio. Van a formar un anillo tendinoso en la parte superior entre ambos fascículos, y este músculo lo que va a hacer es luego transformarse en cuatro tendones para el dedo índice, medio, anular y meñique, ¿no? Estos tendones van a dirigirse hasta las bases de las falanges medias de estos dedos, ¿no? Como tercer plano, que también son músculos flexores, tenemos al flexor profundo de los dedos. El músculo flexor profundo de los dedos se insertará en la diáfisis de la cara anterior del cúbito, y de la misma manera en su extremo distal formará cuatro tendones para que también viajen por la cara anterior de los dedos y se inserten, en este caso, en las falanges distales, ¿no? Perforando, así como estamos viendo, a los tendones de los flexores superficiales de los dedos, ¿no? Este músculo, que es el flexor largo del pulgar, también se insertará en la cara medial del radio, ¿no? Y en la membrana interósea. Este músculo luego se transformará en tendón y viajará hasta la base de la falange distal del pulgar para producir, obviamente, ese movimiento de flexión del pulgar. Entonces, el flexor superficial de los dedos, aparte de realizar la flexión de la muñeca, realiza la flexión de los dedos, al igual que el flexor profundo, ¿no? Realiza la flexión de la muñeca y la flexión de los dedos. El flexor largo del pulgar realizará la flexión del pulgar principalmente.
un cuarto plano denominado el plano de los músculos pronadores. Tenemos el pronador cuadrado, que es el músculo más profundo del grupo anterior del antebrazo, pero para que haya una relación, pues mostramos también al pronador redondo. El pronador cuadrado junto con el pronador redondo lo que hacen es realizar esa acción, la de llevar hacia la línea media el pulgar, ¿no? O sea, que la palma, si quieren, se dirija hacia atrás o hacia abajo. Bueno, esos son los músculos pronadores. El pronador cuadrado tiene inserciones en el extremo distal tanto del hueso radio como del hueso cúbito. Y bueno, ahí está la acción de pronación de ambos músculos, ¿no? Pronador cuadrado y pronador redondo. Vemos en una pieza cadavérica, fíjense, los músculos tanto del plano superficial como del plano medio, ¿no? Y acá también podemos observar los tendones del flexor superficial, que estos están divididos en dos fascículos para que en medio de los dos fascículos pase el tendón del flexor profundo de los dedos y se dirija hacia la falange distal, ¿no? Entonces hay una constante que se llama el tendón perforado, que va a ser del flexor superficial de los dedos, y el tendón perforante, que va a ser del flexor profundo de los dedos, ¿no? El flexor superficial se dirigirá hasta las falanges medias, mientras que el flexor profundo de los dedos se dirigirá hasta las falanges distales. De la misma manera podemos observar el flexor superficial de los dedos y el flexor profundo de los dedos, ¿no? El grupo posterior de los músculos del antebrazo está formado por dos planos. Tenemos un plano superficial, que en este caso se van a denominar epicóndilos, ¿no? El epicóndilo es un relieve óseo, que se encuentra en la parte lateral del húmero, ¿no? Entonces acá vemos, por ejemplo, el músculo anconio, ¿no? Es un músculo que va a participar principalmente en la extensión del codo. Tenemos al cubital posterior, o también llamado extensor ulnar del carpo. Tenemos al extensor común de los dedos y tenemos al extensor propio del meñique, ¿no? Acá, de la misma manera, anconio, cubital posterior o extensor ulnar del carpo, extensor común de los dedos y el extensor propio del meñique. Estos músculos entonces se van a insertar en el epicóndilo, ¿no? El cubital posterior tendrá inserción en la base del quinto metacarpiano. El extensor común de los dedos se dividirá en 4 tendones para los 4 dedos, y para índice, medio, anular y meñique, para que produzcan extensión. Y el extensor propio del meñique de la misma manera se dirigirá hacia el meñique, ¿no? Como podemos ver acá, ¿no? En esta mano vamos a ver los tendones que producirán la extensión de los dedos. Estos son tendones del músculo extensor común de los dedos. Vemos acá el anconio, que produce la extensión del codo, el cubital posterior, que va a producir la extensión de la muñeca, además de una aducción de la muñeca. El extensor común de los dedos producirá una extensión de la muñeca y de los dedos, ¿no? El plano profundo del grupo posterior del antebrazo está formado por el abductor largo del pulgar, el extensor corto del pulgar, el extensor largo del pulgar y el extensor propio del dedo índice, ¿no? Estos músculos, principalmente el abductor largo del pulgar, el extensor corto y el extensor largo del pulgar, lo que delimitarán es una región topográfica en la muñeca que se conoce como la tabaquera anatómica, que les voy a mostrar enseguida. Entonces, el abductor largo tiene la acción de abducir el pulgar, ¿no? Llevarlo hacia afuera. El extensor corto producirá una extensión del pulgar, al igual que el extensor largo del pulgar, ¿no? Y el extensor propio del índice pues producirá extensión del dedo índice. Como les mencionaba, el plano profundo del grupo posterior de los músculos del antebrazo formará esta región topográfica denominada tabaquera anatómica, ¿no? Acá vamos a encontrar al tendón del abductor largo del pulgar
al tendón del extensor corto del pulgar, y este otro tendón se denominará el extensor largo del pulgar. Este hueco, si vale el término, se denominará tabaquera anatómica. Y acá vemos los tendones que conforman la famosa tabaquera anatómica: abductor largo, extensor corto y extensor largo del pulgar. Para terminar, tenemos el grupo lateral de los músculos del antebrazo, y estos están formados en planos superpuestos, primero por el supinador largo, también llamado brachioradial o húmero-estiloradial, el supinador corto, que va a ser el más profundo, ¿no? Y los radiales, ¿no? El primer radial o extensor radial largo y el segundo radial o extensor radial corto. Como les había mencionado, estos músculos están superpuestos. Tenemos el supinador largo de color amarillo acá, al primer radial de color rojo o extensor radial largo, al segundo radial o también denominado extensor radial corto, y en verde al supinador corto, ¿no? Estos músculos, entonces, el supinador largo, vamos a ver que se inserta en el húmero, en la parte lateral de la epífisis distal del húmero, y luego va a tener inserción en la base del, pues en la epífisis distal del radio, cerca de la apófisis estiloides. El primer radial pues tendrá inserción también en el húmero y llegará a la base del segundo metacarpiano. El supinador corto tendrá inserción en el radio y cúbito, y su inserción se terminará en la base del tercer metacarpiano. El supinador corto solamente tiene inserción en el radio y cúbito para producir ese movimiento de supinación. Bueno, les dejo ahí el resumen, que obviamente no es mío. Estos cuadros que les muestro pues es de un autor que desconozco la verdad, pero pues bueno, aprovechando que es muy útil, entonces les comparto este cuadro de resumen donde están las inserciones y la acción de los músculos principalmente.